a minimizar pasajes de pobreza, ¿no? O de dificultades. Y no los predican. De igual manera, quienes les gusta hablar solo de sufrimiento y todo eso, no les gusta hablar de pasajes que hablan de prosperidad, recompensa. Y eso es porque cada uno de nosotros a veces tenemos sesgos. Desde donde estamos queremos que la palabra diga lo que nosotros queremos que diga. Pero la palabra no es lo que nosotros queremos, la palabra es, ¿qué es la palabra? Lo que es, ¿verdad? Independientemente de nuestra opinión. Y eso es lo que queremos averiguar hoy, qué es la palabra del Señor y de qué se trata. Y así vamos a poder entender todo en su contexto. Y la palabra del Señor definitivamente no se trata acerca de mí, se trata de Dios primeramente, de su gloria y de la redención que hace del hombre en Cristo Jesús. Y ahí empieza todo en el Edén. El Edén es la caída del hombre y Dios promete rescatar al hombre y lo va llevando en cada historia. Un punto crítico de Génesis es que le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en una persona hará que la redención del hombre en general se dé. Y es a través de este hombre llamado Abraham. Abraham muere. No es Abraham, sino su hijo, su descendencia, Isaac. Pero Isaac se muere también. Entonces tampoco es Isaac. ¿Quién es? Jacob. Pero Jacob se muere también. Y uno podrá decir, es José. Pero José se muere y se mueren los 12 hijos. Los otros 11 también se mueren. Y ahí se acaba Génesis. Pero se acaba en una locación especial. ¿Dónde, en qué lugar geográfico se acaba Génesis? ¿En dónde? En Egipto. ¿Por qué se acaba en Egipto? Por el tiempo de escasez. Bueno, ya había pasado, pero se acostumbraron. Cuando José estaba gobernando, era el segundo al mando de Egipto, y la familia viene y conocen a José, y hola hermano otra vez, y se quedan a vivir ahí, ya no se regresan, y se quedan ahí en Egipto, y ahí es donde empieza el siguiente libro, que es Éxodo. El Éxodo es una palabra griega. ¿Qué significa Éxodo? Salida. Pero la Biblia, el Antiguo Testamento no se escribió en griego. Se le conoce así porque así lo tradujeron, así le pusieron, cuando tradujeron a la Septuaginta, que es la traducción griega. Entonces, el libro de Éxodo se llama como empieza la primera línea, igual que Génesis. ¿Cómo creen que se llama Génesis? Génesis sí se llama como Génesis. Génesis significa principio. Y Génesis original se llama también en el principio, que es lo primero que dice, en el principio. Y Éxodo, ¿cómo se llama en hebreo? Eso es el significado de la palabra Éxodo. Pero ¿cómo se llama el nombre original? Se llama Nombres. ¿Por qué se llama Nombres? Se vale usar la Biblia. Porque es la primera línea. Estos son los nombres. Como Génesis, en el principio. Entonces, Éxodo, el Éxodo simplemente es un nombre que describe lo que sucede en el libro. Pero no se llama así, el libro se llama Nombres. Y así como Génesis tiene dos divisiones importantes. La primera sí es el Éxodo, la salida. Pero el resto del libro, de hecho la mayoría del libro no se trata del Éxodo. Se trata de otra cosa. Vamos por partes. La primera parte, que es la salida, o el Éxodo, es acerca de la esclavitud y la liberación de Egipto. Esto es capítulo 1
al capítulo 12, la esclavitud y liberación. Otra vez, aquí hay muchas formas de alegorizar esto. Hermano, son esclavos de sus deudas. Cristo los puede hacer libres de las deudas. ¿Quién cree que Cristo nos puede hacer libres de las deudas? Amén. Pero Éxodo no se trata de eso, ¿verdad? Es diferente. Yo no voy a sacar de contexto el libro para justificar algo que a mí me gusta. Mejor utilizo un texto que sí se trate de eso para hablar de lo que el Señor puede hacer en mi vida financiera, ¿verdad? Eso es más honesto. Aquí el Señor está sacando a Israel de la esclavitud. ¿Por qué a Israel? Porque es su pueblo. Abraham se murió. En él tenían que ser benditas todas las familias de la tierra y se murió. No fueron benditas todas las familias de la tierra. Isaac pasó lo mismo. Jacob pasó lo mismo. Se murieron. Y la Biblia no es que se le haya pasado todas las genealogías. Simplemente dice, todos estos no son tan importantes como lo que viene a continuación, el pueblo. Y llega un pueblo que ya es esclavo. ¿Se recuerdan de la historia? Sí, se levanta un faraón que no conoce a José. Han pasado más o menos 400 años desde la muerte de José hasta este punto de Éxodo. O sea, entre Génesis 50 y Éxodo 1 hay 400 años. Y este nuevo faraón no conoce a José, ni sabe lo que hizo. No sé si por falta de información o por falta de ganas de investigar. Pero empieza a darse cuenta de que hay un pueblo que está viviendo bajo sus narices que está generándole un problema. ¿Te recuerdan? ¿Cuál es el problema? Está creciendo mucho y dice, no vaya a ser que se me rebelen y entonces me meta en problemas y a mi pueblo. ¿Y qué hace lo primero que hace el faraón? ¿Qué es? Mandar a matar a quiénes? A los varones, ¿verdad? Varones menores de 2 años. Y la historia se centra en una persona específica. De todo el pueblo que había, se centra en una persona. ¿Quién es? Moisés. Moisés lo sacan de su familia y lo ponen en un río. Lo lleva a las aguas. Su hermana, que se llamaba María o Miriam, estaba siguiendo el río hasta que llegó obviamente de una forma deliberada, llegan ahí a las orillas del palacio, parece que es, donde está la mujer de Faraón, donde está la hija de Faraón, y recibe a Moisés y le dice, te voy a poner Moisés porque de las aguas te saco. Y así le pone y empieza a vivir como un príncipe Moisés. Crece, no se dice mucho acerca de su niñez, hasta que mata a alguien, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Tiene un problema, dos israelitas tienen un problema, se mete, pasa de todo y tiene que huir. Y conoce a su esposa, conoce a su suegro, y el Señor lo llama. ¿Dónde lo llama? En la zarza. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué le dice? Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, santo. Entonces, vean la Biblia, nos lleva, nuestra imaginación nos lleva a ver el tipo de esclavitud que estaba teniendo Israel y la forma en que los iba a sacar de la esclavitud. ¿Cómo iba a sacarlos de la esclavitud? Con un libertador, con uno. Lo escoge, lo saca, lo aparta y a él le va a dar la encomienda de sacar a su pueblo Israel. Y le da una justificación por qué va a sacar a Israel. ¿Por qué? Para que eso tal vez podría ser para qué, pero ¿cuál es la razón por la que el Señor quiere hacer esto? Hay una razón más explícita en el texto. Esa es una razón secundaria. Recuérdense que hay muchos pueblos, exacto, hay muchos pueblos esclavos en el mundo.
Por la promesa que le hizo a Abraham. Por eso, exactamente. Llama a Abraham y así es como se le revela. Así le pregunta a Moisés, si me dicen quién me manda, ¿quién tengo que decir? ¿Y qué le dice? Yo soy. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Otra vez, la escritura nos centra en esas cosas, en esos detalles que no son detalles. La Biblia no es un escrito. No sé si han leído alguna vez a Miguel Ángel Asturias, señor presidente. Es aburridísimo, señor presidente, ¿verdad que sí? Todos los libros de Miguel Ángel Asturias son aburridos. ¿Por qué son aburridos? Porque tiene muchas onomatopeyas y se fue. Y cayó y bom, bom, bom. Eso sí, el Ángel Asturias. A mí me gusta bastante, pero entiendo que es cansado leer tantas repeticiones con detalles que para uno es innecesario. Ya, dígame qué pasó con el presidente. Un libro así para decirme que no se lo voy a aguar, pero la historia es bien sencilla. La mayoría del libro es de pura onomatopeya, es decir, sonidos, repeticiones. Ese es lo que le llaman eh, ¿cómo se llama ese? Realismo mágico. Pero la Biblia no es así. Cada detalle que da la palabra tiene un propósito. El hecho de que existan 4 evangelios tiene también un propósito. Y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, el Señor nos muestra la esclavitud y la forma de la liberación. Será a través de un hombre, a causa de la promesa que le hice a tus padres. No porque me caíste bien, no porque estaban llorando más que otros pueblos esclavos, no porque les pegaban más duro, es por la promesa de salvación que le dio a su padre Abraham. Misma promesa que había recibido de Adán, que iba a destruir o a matar a la serpiente, un hijo de Eva. Y esa es la primera parte. Y ahí llaman a Moisés las plagas. Es una batalla entre nuestro Dios y los dioses de Egipto, ¿verdad? Todas las plagas representan un dios, una deidad egipcia, y el Señor los aplasta con sus propias plagas, ¿verdad? Tienen un dios de las moscas, el Señor dice, esas moscas son mías y se las manda. Tienen ranas, un dios de las ranas son mías, se las voy a mandar, se las voy a tornar para ustedes. Y el faraón es el primer personaje, el primer gran villano de la Biblia. Hasta el momento ha habido gente pecadora, pero como un antagonista, como viendo una película, viendo quién es el villano, el faraón es el primero, que se levanta directamente contra el pueblo del Señor. Y pierde. Y la Biblia dice que él endureció su corazón y también dice que el Señor endurece su corazón para no entender qué es lo que él estaba haciendo. Ahora el para qué. Bueno, todavía no, perdón. La siguiente parte de esta liberación es el viaje al Sinaí. Este es del 13 al 18. El viaje al Sinaí. Entonces la historia, la bonita, la de escuela dominical, solo son 12 capítulos. Éxodo no es 12 capítulos, tiene 40. Un cuarto más o menos del libro es lo que a nosotros puede interesarnos, pero el Señor tiene mucho más que decir acerca de él. Hay una historia que es una bisagra entre el viaje a Sinaí y la esclavitud y la liberación, que es la historia de la Pascua. La Pascua tiene como 4 capítulos. ¿Se recuerdan de la Pascua? Es la última plaga. El Señor va a mandar la última plaga. ¿Qué era lo que estaba haciendo Faraón con los hijos de Israel? Al principio, matar a los primogénitos. El Señor le dice, yo voy a matar. ¿Tú quieres matar a mis primogénitos? Yo voy a matar a tus primogénitos. Pero vean cómo nuestro Señor, porque el Señor se lo va a decir después, le va a decir, yo soy clemente y misericordioso,
tardo para la ira y grande misericordia. Eso no se lo ha dicho hasta ese momento, se lo va a decir después a Moisés. Pero ya se puede ver ese carácter. Hay una forma en que puede librar la condena a los primogénitos de egipcios. ¿Cuál es? ¿Cómo? Dejando ir al pueblo, rindiéndose ante el Señor. El Señor, cuando nosotros cantamos, ¿se recuerda el Salmo 135, 4? Dice, Él mató a los primogénitos de Egipto. Y uno dice, alarán, qué duro cantar eso. Pero el Señor tiene ahí sus oportunidades y ellos la desperdiciaron. Vino Faraón y dijo, no, no se van. Bueno, entonces la última plaga. Pero esta va para todos. Y este es spoiler también para Ezequiel. Piensen en esa historia. Porque el siguiente domingo vamos a estudiar Ezequiel 9. Y manda el ángel, pero antes de mandar el ángel le da una solución. ¿Cuál es la solución? Para librarse de la muerte, del ángel de la muerte. Que es la Pascua, ¿verdad? Van a apartar un animal, un cordero, y lo van a asar y se lo van a comer todo. Si son muchos, júntense entre casas y se lo comen todo, pero no tienen que dejar nada, hierbas amargas, y esa es la Pascua. Tienen que hacer algo con la sangre. ¿Qué tienen que hacer con la sangre? Pintar los dinteles. ¿Sí? Y esa es la forma en que se pueden salvar. A través de la sangre del cordero. ¿Les hace familiar esta historia de la sangre del cordero? Que apunta hacia alguien. Aquí. En el centro de Éxodo. Del Éxodo. 3, 4 capítulos de esta historia. Pero a mí lo que me interesa es, quítense los calzados. Estamos en un lugar santo. Es bonita esa historia, pero Éxodo es mucho más grande. Quiero aprovechar a contarles una historia que cuenta D.A. Carson. D.A. Carson es un pastor y dice que hay dos judíos, para ejemplificar la fe, dice que hay dos judíos, uno que se llama Schmidt, dice, y otro que se llama Brown. Nombres comunes entre los judíos de Estados Unidos. Y le dice uno al otro, Smith, ¿ya te diste cuenta de lo que va a pasar hoy en la noche? Sí, el Señor, voy a parafrasear, el Señor va a mandar a su última plaga. ¿Tú no tienes miedo? No, no tengo miedo, yo estoy confiado en las promesas del Señor. ¿Y tú? Sí, sí tengo miedo, yo tengo mi hijo pequeño, el Señor va a mandar su ángel y va a matar a todos los primogénitos. Y tú tienes varios, pero yo tengo solo mi pequeño Charlie. Y el otro dice, que venga el ángel del Señor. Yo estoy tomado de las promesas de Dios. Y ahí para la ilustración de Carson y pregunta, ¿quién de los dos perdió a sus hijos? ¿Quién de los dos judíos lo perdió? Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque el ángel del Señor no iba a pasar por la intensidad o la fuerza de la fe, por la calidad o por qué tan fuerte fuera la fe de él. Puede ser una fe débil o una fe fuerte. Pero la razón por la cual el Señor no pasó por las casas de los judíos fue porque pusieron su confianza en el Señor y pintaron en sus dinteles la sangre del Cordero. De modo que no es la calidad ni la intensidad de la fe, sino el objeto de la fe. Por eso. Nuestra salvación no viene del hecho de que tengamos fe fuerte y fe débil. Es mejor tener una fe fuerte, definitivamente. Pero en última instancia, nuestra salvación, y estamos seguros debido a que en el Señor Jesucristo nosotros somos salvos. Por eso. No tiene que ver con la intensidad de nuestra fe, sino con el objeto de nuestra fe. Ahora, gracias al objeto de nuestra fe se fortalece también, ¿verdad? Pero por si alguien, él lo cuenta por si alguien está débil. Si alguien está débil, hermanos, aunque su fe esté débil, el Señor es fuerte. Y por él serán salvos.
Y si están fuertes, amén, gloria a Dios, si están tranquilos. Eso es lo ideal. Bueno, continuamos. La Pascua, esta es la bisagra y nos da pauta a la siguiente parte que es la salida y el viaje al monte Sinaí. Ellos se van, Faraón los sigue persiguiendo. ¿Se recuerdan de la historia? Llegan ¿cómo se llama? Al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo se paran y viene atrás el ejército y hace la gran hazaña Moisés, ¿no? Abre el mar y pasa el pueblo en seco. Cuando llega a Egipto, trata de hacer lo mismo, pero el Señor cierra las aguas y los mata a todos. Y ahí se cierra la historia con el faraón, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos historias principales, que es el cruce y el tiempo en el Sinaí. Pero, creo que repetí aquí. La siguiente parte es el pacto en el monte Sinaí. Esto es del 19 al 24. Y aquí nosotros sí tenemos el propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Dios lo saca para que le adoren a Él. Le da los 10 mandamientos y leyes adicionales. El pueblo de Israel es atraído ante el Señor y el Señor les dice, suban al monte. ¿Qué había en el monte? Habían rayos y nubes y si uno hubiera visto el monte, creo que le hubiera dado miedo. Yo no sé quiénes de ustedes vieron las imágenes de los volcanes, de los accidentes que hubo hace poco. El accidente no se llama, ¿verdad? Los eventos, ¿verdad? La verdad es que dan miedo. ¿Han visto, verdad? La última tragedia de nuestro país. Uno mira las nubes, cómo se aproximaban y da miedo, por eso no voy a volcar. Ahora imaginen el monte de Sinaí, con rayos, aparte de las nubes, los rayos y los truenos. Y así estaba el monte y Dios llama a su pueblo y dice, vengan a mí. ¿Y qué dice el pueblo? Amén, Señor, vamos contigo. ¿Qué dijo el pueblo? Mejor tú. Y ahí vemos otra vez que por medio de un hombre será bendito Israel y sube. Y se está tardando. Y como se está tardando, ¿qué hacen abajo? Sí. Aarón dice, ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y salió un becerro. Así dice, léanlo. Y adoraron. Y arriba le están dando el primer mandamiento, el segundo mandamiento y los otros 8. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Y abajo, el que iba a ser sumo sacerdote, que era Aarón, el primer sumo sacerdote, les estaba facilitando la forma de violar el primer y segundo mandamiento como sacerdote, que todavía no era. Y aquí hace el pacto con Israel. Ese pacto es un pacto basado también en los 10 mandamientos, pero no es un pacto de obras. Es el mismo pacto por el cual los saca de Egipto, que es el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, el pacto de gracia tiene una, una correspondencia. A Abraham le dice, sal de tu parentela y anda delante de mí rectamente. A Israel le está diciendo lo mismo. Yo te saco, ahora anda rectamente. Eso es lo que le dice. Y le da los 10 mandamientos y ellos juran que así será. La siguiente parte son las instrucciones del tabernáculo.
Este es del 25 al 31. ¿Qué es el tabernáculo? Cuando Moisés subió este momento a obedecer a la ley, él estaba teniendo una tabla estaban así que todos los 10 mandamientos, que toda la ley que él estaba dando. Parece que solo están los 10 mandamientos, pero no especifica por las... No especifica. Eso es lo que dice la tradición, pero no, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Sí, al parecer el resto fue como de memoria y después lo iban escribiendo. Eso me recuerda a cómo se escribe el libro del Mormón. Ya les conté cómo se escribe el libro del Mormón, ¿verdad? Que le puso Joseph Smith en un sombrero, creo que así se puso a ver, que era lo que decía la revelación y iba dictando. Y la persona que iba dictando llega a su casa con el dictado y le dice a su esposa que no caiga en esos engaños y que si es verdadero profeta lo va a volver a decir. Y esconden esa escritura, digamos, el supuesto libro del Mormón. Y regresa y le dice, mira, perdí el libro del Mormón, pero tú eres profeta, dámelo otra vez. Y le dice Joseph, no, eso ya no, eso ya, lo perdimos, lo perdimos. Vamos a dar una nueva revelación. Y le dan. Entonces ese era como el primer libro del Mormón que nadie lo tiene y que se perdió. Y el segundo libro del Mormón, que ya era algo nuevo, que Joseph Smith se inventó en ese momento. ¿Verdad? Que no es algo que ha sucedido en este momento, sino que aunque se perdió en la primera parte, se recuperó. Se recuperó porque volvieron a bajar con los 10 mandamientos nuevamente. Entonces, el tabernáculo, ¿para qué es el tabernáculo? Vean qué extenso es la elaboración e instrucciones del tabernáculo. Son bastantes versículos. Otra vez uno tiene que decir, Señor, ¿por qué me estás dando tanta información? Tiene que ser importante. Como el pueblo del Señor no quiere subir al monte, el Señor dice, bueno, ustedes no quieren venir, yo bajo, no hay problema. Pero como la presencia del Señor es tan grande, tan santa, entonces dice, voy a bajar, pero voy a bajar en un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una, una tienda de campaña. Ese es un tabernáculo. Entonces, en ese tabernáculo él iba a morar. Dice, yo voy a hacer mi casa, mi tabernáculo. ¿Por qué tabernáculo? Ahí hacen los sacrificios. Pero los tabernáculos no tienen, en ese momento no tenían ninguna connotación de sacrificio. ¿Qué era un tabernáculo en este momento? ¿Para qué eran los tabernáculos? Eso es hasta que lo hacen, para vivir. Una tienda de campaña. Entonces todos salieron y moraron en tabernáculos, en tiendas de campaña. Entonces dice el Señor, ustedes no quieren venir al monte, yo voy a poner mi tabernáculo, o sea, yo voy a hacer mi casa, así como ustedes, yo voy a estar como uno de ustedes, entre ustedes, en medio de ustedes. Como que el Señor dijera, aquí esta colonia está bonita, voy a hacer mi casa aquí enfrente. Eso es lo que está haciendo el Señor. La palabra para nosotros tabernáculo era el lugar de adoración y de sacrificio. Ahora, pero en ese tiempo el Señor les está diciendo, yo voy a poner mi casa que se va a mover con ustedes. Vamos a ir en el desierto y ustedes tienen sus casas, la levantan y la mía también la levantan y vamos.
Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Pero mi tabernáculo, o sea, mi casa, va a estar bien adorada, va a estar adornada, pero para que ustedes se acerquen a mí. Y pide algunas especificaciones sobre cómo debe ser el tabernáculo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se les ocurre? Las medidas, el material, ¿qué otro? Las secciones, ¿cuáles eran las secciones? Estaba el atrio general, que era el patio, pero ya a la casa, había una pared de, de tela, digamos, como era tienda de campaña, que llevaba al patio, y del patio estaba ya la tienda propiamente, y en la tienda tenía el lugar santo, y adentro el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Ese está en el lugar santísimo. Los panes de la proposición se comían ahí, el maná, los candelabros, ¿verdad? La menorá, ¿sí? Adentro, ¿verdad? Ahí está en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y es un lugar bien acomodado para representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y para eso son las instrucciones del tabernáculo. Es algo bien bonito que espero alguna vez que estudien. Y el arca del pacto. Es otra de las cosas que iba ahí. Y la forma en que se iban a mover era que ellos iban a sacar, los sacerdotes iban, me estoy adelantando, mejor después. Bueno, después la tercera parte, que es la rebelión y la renovación. Hasta este punto Moisés no ha bajado, solo Dios le está diciendo cómo será el tabernáculo. Del 19 al 24 le dice cómo será, cuáles son las leyes. Y del 25 al 31 le dice cómo será el tabernáculo. Entonces, aquí solo el Señor le dice, estas son las leyes. Y aquí le dice, cómo será mi casa. Pero es hasta acá que se encuentra con el pueblo. Este es del 32 al 34. Entonces, mientras está Moisés recibiendo las leyes y las instrucciones del tabernáculo, abajo están adorando al becerro, y baja. Y baja Moisés y se encuentra este convite. Parece ser que están teniendo orgías, por la forma en que usa las expresiones. Porque dice que el pueblo jugó. Y el único lugar, la única forma en que la Biblia utiliza la palabra jugar es en términos sexuales. El pueblo jugó. Entonces parece que no solamente estaban adorando, sino que estaban teniendo una especie de culto egipcio sexual al becerro. Por cierto, ¿a quién estaban adorando en el becerro? A Jehová. O sea, no estaban adorando a ningún dios egipcio, estaban adorando a Jehová. Pero dijeron, a mí que se me hace que Jehová quiere ser adorado así. Pongamos el becerro y amémonos todos. Y de ahí la violación del primer y segundo mandamiento, que es, a mí no me adores como tú quieres, yo te voy a decir cómo me adores. No era su imaginación. Su pecado no fue intentar adorar a un egipcio, ni a un dios egipcio. Su pecado fue tratar de adorar al Señor en sus propios términos. Vean, lean ahí, dice, adoremos a Jehová. No están adorando a Isis o a, ¿qué otro hay? A Horus. No, ellos querían adorar al Señor. Y el Señor se enoja. De hecho, está arriba y le dice a Moisés, mira, tu pueblo está adorando ahí al becerro de oro. Él no estaba recibiendo la adoración, dice, están adorando a saber ni quién, allá abajo. Los voy a destruir y voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué dice? ¿Se recuerdan, verdad, de esa historia? Le dice, los voy a destruir, pero a ti, de ti voy a levantar una descendencia. ¿Y qué le dice Moisés? Sí, no, Señor, no.
Yo intercedo por ellos. ¿Qué van a decir las demás naciones? Que las sacaste para destruirlas en el desierto. Ellos son tu pueblo, perdónalos, intercede por el pueblo. Y entonces viene el Señor y dice, está bien, los voy a perdonar. ¿Creen ustedes que el Señor era alguien de ánimo ambivalente? Que a veces decía que sí, se enojó y ya, me emocioné. No, no quería hacer eso. Qué bueno que me lo recordaste, Moisés. Es misericordioso. Pero ¿a qué se debe esta relación que empieza a tener con Moisés y la va a tener durante todo el desierto? A la promesa. Hay un intercesor. Bueno, sigamos. Y construyen el tabernáculo. Esto es del 35 al 40. Lo construyen. Y terminan el tabernáculo. Y finalmente, ahí está el lugar de la presencia del Señor. Como toda casa sirve para recibir personas, así también la casa del Señor era para recibir personas. Uno invita a uno y le dice, ven a mi casa, vamos a comer, es parte de la compañía. Y van a entrar a la casa del Señor y pasa algo. ¿Qué pasa? Todavía no, ese es el Levítico. Antes, es lo de la nube. ¿Qué pasó con la nube? Y saca a Moisés. Entonces siempre todavía no. Yo, ajá. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová en el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces siempre no podía entrar a la casa del Señor. Y de ahí viene la solución a ese problema, que viene en el libro de, ¿cuál es el siguiente? Levítico. Entonces el hombre tiene un problema. Israel, más específico, tiene un problema. No se quiere acercar a Dios y cuando Dios se acerca, no se puede. Porque la presencia del Señor, como el sol, aunque es buena, si uno se acerca, se quema. Entonces viene el libro de Levítico que nos dice cómo el pueblo de Israel podía acercarse a Dios. Y tiene una estructura bastante bonita también. La primera parte son las leyes de los sacrificios. El sacrificio es la pena por el pecado. Al final de cuentas, Moisés no se puede acercar ni nadie se puede acercar porque son pecadores. Y la presencia del Señor lo saca. Lo que vemos aquí entonces es que el Señor siempre desea acercarse a su pueblo, pero el pueblo no es digno. Y en lugar de acercarse a Él y tratar de hacer las cosas bien, lo que hace es huir. Y el Señor dice, ven, ven, pero vamos a estar juntos de la forma correcta. Tú pecaste, la paga del pecado es muerte. Entonces empieza el sistema sacrificial y hay varios sacrificios. Esto está Levítico 1 al 7. Ay, cierto. ¿Qué significa Levítico? ¿Alguien? Levitas. Eso es en griego. ¿Cómo se llama el libro en hebreo? Ya les di la pista. Y él llamó. Así se llama Levítico. Y él llamó.
Hay varios sacrificios. Hay sacrificios voluntarios y sacrificios obligatorios. Si alguien ha pecado, voluntariamente puede ir, y si no se ha dado cuenta que ha pecado, necesariamente tiene que ir, porque tiene que ponerse a cuentas con Dios, por los pecados que no se ha dado cuenta. Están las ofrendas de paz y las ofrendas de expiación. Las de paz son para decir, Señor, por favor, estemos en paz. Y la expiación es, Señor, por favor, quita mi pecado. Esa es la ofrenda de expiación. Posteriormente encontramos, esta es la forma, sacrificios. Ahora, ¿quiénes? Vienen las leyes sacerdotales. Bueno, entonces no cualquiera puede entrar a la presencia del Señor. No, tienen que ser especiales, personas especiales. Entonces, de la tribu de Leví, de los hijos de Leví, aparta a un grupo, aparta a toda la tribu y le dice, toda esta tribu, la tribu de Leví, me va a servir a mí. Pero de toda la tribu, una familia me va a servir de forma especial, que es la familia de quién? De Aarón. De tu familia, Aarón, me van a ser los sacerdotes. Ustedes están encargados de entrar al lugar santo, al lugar santísimo y de hacer el sacrificio en el altar. Ellos serán los encargados. Nadie más. Nadie más. Y es aquí en el capítulo 10 donde encontramos la infame historia de, que dice Tito, de Nadab y Abiú. Ellos cometen un gran pecado delante del Señor y el Señor los mata. Literalmente dice, los mató. ¿Por qué? Porque le ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Literalmente dice fuego extraño y después dice la definición, que el Señor nunca mandó. Eso es fuego extraño. Si era azul, si era rojo, si era avivado con sal, con hojas, con excremento, eso no importa. Era un fuego que el Señor no mandó. Ese era el gran problema. No me des lo que yo no te estoy pidiendo. ¿Por qué el Señor es así? Se llama obediencia. Ese es el primer problema, el de Adán. Hacer las cosas a su manera. Y el Señor dice, no, vienes a mí a mi manera. Y van a ver, o sea, si estudiamos ya profundamente, vamos a ver que muchas leyes podrían parecernos hasta ridículas. Pero el Señor dice, es así como yo te lo pido. Así te lo pido yo. Si no es así, de ninguna manera. Y el Señor mata a Abiú. Después que los ha consagrado, le pone ropas bien bonitas, blancas, tiene una pechera con unas piedras, con piedras así bonitas, una mitra, aquí una placa de oro que dice Santidad a Jehová. Tienen el Urim y el Tumim, que nadie sabe realmente para qué eran, pero parecía una forma de ministrar la palabra del Señor. Y al final de eso, de todo lo que les viste para acercarse al Señor, ellos dicen, no, estoy bien vestido para hacer lo que yo quiera, y el Señor los mata. Siguiente parte, del 11 al 16, las leyes de pureza. Las leyes de pureza les decía a Israel, 11, 16, 16, qué era estar puro y qué es estar impuro. Es una forma pedagógica. Es una vida pedagógica. A través de estas formas el Señor le está diciendo, ustedes son diferentes a los demás. Y le dice, estos animales no puedes comer, estas enfermedades no puedes tocar, esto no puedes hacer, porque eres puro, apartado. ¿Qué no podía comer? Cerdo, por ejemplo. Algunos animales, cerdo. Algunos dicen, es que el Señor estaba evitando que ellos se enfermaran de, ¿cómo se llama aquella cosa de la cabeza? El gusanito. Por eso el Señor no estaba dando esas leyes por eso.
Todas las comidas tienen enfermedad. Bien cocinadas. El Señor les pudo haber dicho, miren, si comen cerdo, hacen tal. Eso les pudo haber dicho, pero no se lo dijo. Porque Él quería decirles, ustedes son diferentes. Eso es lo que quería decirles. ¿Qué tenía de malo el cerdo? Nada. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor purifica los alimentos, le dice, yo ya los hice puros, porque solamente era una forma de enseñarles, no era nada pecaminoso. El Señor no hizo puro la prostitución, ¿o sí? Porque eso sí es malo, pero los alimentos no tenían nada de malo, solo era una forma de decirles, ustedes son diferentes. ¿Qué otras cosas no podían tocar, comer, ver, sentir? No podían tocar muertos que estaban impuros. Los leprosos tenían que salirse y gritar, yo soy leproso, yo soy leproso. Y eran impuros. Y ahí vemos la obra de nuestro Señor también, porque dice, Él toca al leproso, era impuro. Y el Señor, ¿qué leproso? ¿Qué leproso? ¿Cómo se hizo impuro el Señor cuando tocó al leproso? No se hizo impuro. Ya no era leproso. O sea, es bonito cómo se entiende a la luz del Levítico, ¿verdad? Porque si yo hubiera tocado al leproso, yo me tenía que ir a purificar, apartarme, y esto es mi sacrificio. Pero el Señor dice, sano. Oye, Señor, ¿estás impuro? Yo no toqué ningún leproso. ¿Por qué? Mira, no es leproso. También con la mujer de flujo de sangre. ¿Qué flujo de sangre? Sí, en general era cuando tenía su periodo, no sé si hay una forma más científica de decirlo, eran impuras, no podían tocar nada. Todo lo que tocaban era impuro también. Bueno, seguimos. Y dentro de esto está el día de la expiación. Y el día de la expiación también es un punto intermedio que corona el libro de Levítico. ¿Qué es el día de la expiación? Ujú. Ajá. Este era el día, de entre todas esas cosas, en que una vez al año se hacía una expiación por todo el pueblo. El sacerdote tomaba 2 cabritos y ¿qué hacía con uno? Lo mataba. ¿Y el otro? Entonces, vean lo bonito, porque viene el sacerdote y lo mata y es la única vez que entra al lugar santísimo para presentar la ofrenda. Es decir, yo, Señor, estoy presentándome delante de ti con el pecado, con el cadáver de Israel, que no era Israel, era un sustituto de Israel. Y el otro lo sacaban al desierto y significaba que habían sacado el pecado de Israel y lo mataba al desierto. Eso lo vemos en la muerte de nuestro Señor. Se rompe el velo, se parte y una vez y para siempre quedan expiados los pecados de nuestros. Ahora vean el otro cabrito. El día de la crucifixión de nuestro Señor, hay otra persona que merece morir. ¿Quién es? Barrabás. Y lo van a matar. Y a Jesús no lo van a matar. Entonces están, queremos, danos a Barrabás, que maten a Jesús. Pues yo creo que Barrabás ya estaba triste, esperando su sentencia de muerte, y de repente se aparece un judío que nada malo le había hecho a nadie, y dice que lo van a catafixiar por él, y lo dejan libre. Y al otro lo sacan fuera de la ciudad y lo crucifican en un monte. Eso es el día de la expiación. Y por último, las leyes de santidad, 17 al 27. Estas leyes sí son un poco más morales.
Hay las leyes de la santidad sexual, ya las vimos nosotros cuando estudiamos la confesión sobre con quién no pueden tener relaciones sexuales, no pueden casarse, por ejemplo. Eh, y hay dos eventos también importantes, o dos grupos de eventos importantes, las festividades y el año del jubileo. ¿Cuáles son las festividades, las grandes festividades de Israel? La Pascua es la primera. El Señor ya ordena la Pascua, ya les dice, van a hacerlo así, 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 así. Tabernáculos. ¿De qué es la fiesta de tabernáculos? ¿Qué significa tabernáculo? Las tiendas, ¿verdad? Salían a sus tiendas, sí, ponían enramadas, estaban alegres. Esa era la fiesta de tabernáculos. Y la última, esas están como adentro de las otras fiestas. La fiesta de las semanas. Pentecostés, la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Shavuot, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Pesaj, Shavuot y Sukkot. ¿Qué les quedó? Pesaj, Pascua. Shavuot, semanas. Y Sukkot, tabernáculos. Bueno, el más alegre, el más solemne era la Pascua, que era la muerte. ¿Cuándo pasó eso? En Egipto. ¿Y cuándo volvió a pasar en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo muere. ¿De qué era la fiesta de las semanas? De los panes sin levadura. Era una fiesta como de purificación. Eso era. Expiar sacar el pecado. ¿Cuándo sucede eso en el Nuevo Testamento? Cuando desciende el Espíritu Santo. Nosotros le conocemos como Pentecostés, pero es la fiesta de las semanas. Pentecostés, digamos que es la forma cristianizada para mencionar, para referirse a él. ¿Qué fiesta falta? Tabernáculos. Tabernáculos celebraba la salida de Egipto. Era alegre, todos tenían que estar alegres. Era prohibido estar triste en tabernáculos. ¿Cuándo se ve el Nuevo Testamento tabernáculo? No se ha cumplido. Cuando moremos con el Señor. Ahí está el tabernáculo. Y él hará su tabernáculo con su pueblo. Ese es tabernáculo. Está por delante. Bonito Levítico, ¿verdad? Números. Bueno, yo no quiero que nos perdamos en los detalles. Esos serán detalles de alguna forma. Estamos viendo cómo el Señor está atrayendo a su pueblo así. Está morando en medio de su pueblo, necesita gente que se acerque a él, la muerte del culpable, necesita recordarles a su pueblo quién lo sacó de Egipto de la esclavitud. Eso es lo que está pasando en Levítico. Y viene el siguiente libro que es Números. Números se llama así, ¿por qué? Por el censo. El censo. Hacen dos censos, ¿verdad? Al inicio y al final. Quienes salieron de Israel y quienes van a entrar a la tierra prometida. Pero no se llama Números el libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Solo eso dice. ¿En dónde? En el desierto. Así se llama. El libro se llama En el desierto. Se les está quedando, ¿verdad? En el principio. El segundo, Éxodo. Nombres. Y él llamó en el desierto. Así se llama Números. ¿De qué habla Números? Primero son los preparativos del viaje. Vean que hasta acá se van a ir.
10 capítulos de cómo se van a ir. Aquí el Señor censa, cuenta a los que se van y organiza el campamento. ¿Cómo está organizado el campamento? Yo voy a estar en el centro, dice. Literalmente yo voy a morar en medio de ustedes. Yo voy a estar en el centro. Voy a tener 3 acá, 3 tribus acá, 3 tribus acá, y 3 tribus atrás, y 3 tribus adelante. Hay 2 puntos que sobresalen de esta organización. ¿Quién está a la cabeza del campamento? ¿Quién está hasta adelante, guiando? Los sacerdotes, los levitas. ¿Por qué están liderando ellos? Llevan el tabernáculo, pero llevan otra cosa que va más a la cabeza. El arca del pacto, la lleva. Ahí va la presencia del Señor. Adelante. No solo va en medio, va adelante. Y alguien va más adelante que el arca. ¿Quién está más adelante del arca? La nube en el día, cubriéndolos del sol, protegiéndolos y guiándolos. ¿Quién es la nube? Dios. Y en la noche, la columna de fuego, alumbrando el camino en la oscuridad y protegiendo a Israel. Atrás de los levitas y de los sacerdotes venía la primer tribu, que es la que encabezaba el campamento. ¿Cuál es? ¿Cuál? Rubén fue el primer hermano, fue el primogénito de Israel, pero no es Rubén quien encabeza, es Judá. ¿Por qué creen que es Judá? Al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por su ejército, Sí, todos tenían ejércitos y todos tenían jefes de cabeza. Pero la respuesta está antes, en Génesis. Ahí gana, digamos, la primogenitura, ¿verdad? Que no quiero hablar de eso, pero es que a él le dan la bendición de ser el cetro, de ser el gobierno de Israel. Y Judá es el que va primero. Todavía no hay reyes. Solo hay, hasta el momento, solo va Moisés gobernando, que no es judío, es levita, y van los sacerdotes. Ese es el gobierno que va hasta ahora. Bueno, entonces va Judá. Judá es el que va coronando este campamento. El siguiente es el más entretenido. Pocos lo conocen, pero la mayoría de historias que nosotros conocemos de Israel en el desierto viene del libro de Números, no de Éxodo. No sé si ustedes alguna vez lo pensaron, yo pensé que la mayoría de historias que estaban aquí en el desierto venían del libro de Éxodo, pero la verdad es que vienen de Números. Libro que nunca leí hasta hasta ya grande. ¿Qué hay en estos viajes? ¿Qué recuerdan de estos viajes? ¿Qué hay aquí? El pueblo se queja, habla mal de Moisés, Dios los quiere eliminar otra vez. ¿Y Moisés qué dice? No, Señor, no los mates. Intercediendo una y otra vez. Y el Señor otra vez contra ellos, y Moisés otra vez, no, por favor, no. Intercediendo. ¿Qué otras historias? La rebelión de Coré. Hoy leímos un salmo que decía de los hijos de Coré. Y es que Coré era un hombre que encabezaba una familia levita, cuyos hijos hicieron cantos de adoración. Pero este Coré también lideró, no la alabanza, sino una rebelión. ¿Qué pasó con Coré? Se lo traga la tierra, ¿verdad? Con todos los que iban con él. ¿Qué otra historia? Esa es importante, tal vez hubiéramos empezado con esa, la de los espías. El viaje del Sinaí a la tierra prometida, 2 semanas. Si mucho, 1 mes y algo. Íbamos lento. ¿Cuánto tardó el viaje?
40 años. Y aquí viene, y esa es la historia. Moisés dice, vamos a mandar espías. ¿Cuántos manda? 12 espías para que reconozcan la tierra y vamos a entrar. Y van en el reconocimiento y regresan con noticias. ¿Cuáles son las noticias que traen estos espías? Malas. No. Regresémonos. Regresémonos. No, no se puede. Ya, todo por perdido. Excepto 2 personas. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Y todo el pueblo se acobarda también y no va. Y el Señor les dice, ¿no quieren ir? No se van. Y ese fue el castigo, eso querían ellos, eso les dio. Cuidado, hermanos, con la que le pedimos al Señor, con nuestros caprichos y nuestros berrinches, porque el Señor dice, adelante con su berrinche. Y los hizo bueno. No los voy a regresar, porque el Señor es bueno. Era mejor que estuvieran vagando bajo la provisión de Dios, con el tabernáculo, con la tienda, su ropa no envejecía, el maná. Piénsenlo bien, era una vida difícil, pero estar así, a estar de esclavo en Egipto, ¿qué era mejor? Mejor vagando. Es mejor estar vagando con el Señor que felizmente esclavo. Y entonces el Señor les dice, hasta que se muera el último de ustedes, no entramos. Y así fue. ¿Quién fue el último que muere? Moisés. Pero Moisés se lo gana por algo diferente. En esta historia, en este viaje, encontramos la historia como la queja y que le envía las serpientes, ¿verdad? Las serpientes a matarlos. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué hace el Señor para sanarlos? Le manda a las serpientes, pero les dice, si miran a esta serpiente, no morirán. La del maná, la del agua, y esa es la del agua. ¿La de cuál? La burra de Balaam, que eso es importante. Esa historia de veras que uno dice, nada que ver esta historia acá. Esta es importante. De repente el Señor empieza a narrar una historia de un tal Balaam y hay un rey que le dice, por favor, Israel viene y yo le tengo miedo, maldice a Israel. Y como lo estaba convenciendo, el Señor le dice, no te permito maldecir a Israel. Y así 3 veces, ¿verdad? Ya la última dice, yo voy. En el camino, iba con su burra, ¿no? Y en el camino se encuentra un ángel que él no ve, si lo ve la burra, y lo tira para un lado, le machuca la pierna y dice, no, burra, y le pega, y la burra habla. Y pónganse a pensar, está bonita la historia para escuela dominical, pero ¿qué hace la historia? Esa historia en números, en general, ¿verdad? Pero en números. La historia general es el Señor quiere devolver a su pueblo para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la primera parte, son 3 capítulos de esa historia de Balaam. Y en la última parte se encuentra la profecía. En vez de maldecirlos, el Señor pone en la boca de Balaam la bendición a Israel. Y habla de la estrella. Ellos son la estrella de la mañana. Esa profecía fue la que utilizaron los magos seguramente para encontrar a Jesús en el pesebre, junto con la profecía de Daniel. Bonito, ¿verdad? Alguna vez lo vamos a estudiar más a fondo. Pero léanlo ustedes, lean el texto. Ahí está la estrella. Jesús es la estrella. Y pasan, Moisés se enoja. La primera ocasión le tiene que hablar a la peña. Y la segunda se enoja. No, pero en la primera le tiene que pegar, le pega. En la segunda le tiene que hablar y le pega. Y el Señor dice, yo no te dije que le pegara, yo te dije, háblale a la peña. Y entonces queda muerto en el desierto. Y ese es el libro de Números. Ah, me falta una parte. Es la segunda generación. Aquí me salté. La segunda generación es del 26 al 36. Bueno, este es el esquema de números. Hay un nuevo censo.
les dicen cómo se van a repartir la tierra y también se preparan para entrar a Canaán. Y ahí se termina Números. ¿Están emocionados que vamos a entrar? No solo dijo que vamos a terminar, no, que vamos a entrar a Canaán. Siguiente, Deuteronomio. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Deuteronomio se divide en deute, que significa segundo, o dos, y nomio, que significa ley. La segunda ley o la repetición de la ley. Y aquí encontramos, de hecho, otra vez que se le da el decálogo, los 10 mandamientos, en números. Primero está en Éxodo 20 y después en número 5. Este es el último discurso. ¿Cómo se llama en hebreo este libro? Estas son las palabras. Así se llama el libro. Primero, hay un discurso histórico. Moisés los quiere preparar para que entren a la tierra prometida. Este es capítulo 1 al 4. Y Moisés recuerda todo lo que Israel vivió. Pero esto es importante porque es un nuevo Israel y le dice que no se te olvide tu historia. Es importante para que tú entres en la tierra que tu Dios te da. En Deuteronomio, la siguiente parte, sí está la repetición de la ley. Aquí está la segunda tabla de mandamientos, que son los mismos 10 mandamientos. Hay algunas diferencias entre el primer par de leyes y este segundo par. ¿Cuáles son? ¿Alguien puede identificarlos? ¿Cuál es la diferencia entre el decálogo de Éxodo y de Deuteronomio? Miren el cuarto mandamiento, compárenlos. ¿Cuál es la diferencia? Ahí lo leen. Aquí está la repetición de la ley. Moisés complementa algunas leyes que no termina de dar en Éxodo. Para eso es esta repetición de la ley. Hay otras que sí están repetidas. Y del 27 al 30 le dice, si tú obedeces al Señor en esto, el Señor te bendecirá. Si no lo obedeces, el Señor te maldecirá. Y por último, tenemos el encargo a Josué, le pasa la batuta, y el cántico de Moisés, hay un cántico final, y la muerte, su muerte. ¿De qué se trata de Deuteronomio? Deuteronomio es acerca de un Moisés que se va a morir, pero que quiere que Israel sea el pueblo que Israel hasta ese momento nunca fue, un pueblo obediente. Constantemente les dice, sus padres se murieron por desobedientes, no sean ustedes así. Pero la obediencia tiene una implicación, y este es el mensaje que centra a todo Deuteronomio. Obedecer es el primero, y el segundo verbo, ¿cuál creen que es? Amar. Lean Deuteronomio,
Esos son los verbos que se repiten. Obedezcan y amen. De la ley, ese es el libro del amor. Deuteronomio. De eso se trata la Torah. El Señor hace un pueblo, el pueblo cae, la humanidad cae, y la humanidad será restaurada acerca de un pueblo que no tiene ninguna apariencia de querer, de ser aquel que va a restaurar a toda la humanidad. Más bien se parece a Adán, alejándose constantemente de Dios. No parece ser el medio por el cual serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Alguien más? Sí, las justificaciones del cuarto mandamiento en Deuteronomio y en Éxodo son diferentes. La de Éxodo dice, recuérdense que fueron esclavos. Y la de Deuteronomio es, no, al revés. La de Deuteronomio es 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Y el de Deuteronomio es, ustedes fueron esclavos. Esa es la justificación del cuarto mandamiento. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Dudas? Terminamos con la Torah. Bueno, oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque en tu ley encontramos la vida, porque ahí estás tú, Señor, de principio a fin. Gracias por mostrarnos quiénes somos en Adán, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Y al mismo tiempo nos disculpamos, Señor, y rogamos tu perdón y misericordia, porque en Adán también caímos. Que nosotros, estando en su lugar, habríamos hecho exactamente lo mismo. Que no somos diferentes a Él, Señor, y lo confirmamos con nuestra vida, que constantemente se aleja de ti. Tú nos buscas, Señor, y nosotros nos alejamos. Y ese es el triste drama de nuestra vida. La miseria, Señor, en la cual vivimos. Tú queriendo estar cerca de nosotros y nosotros alejándonos por culpa de nuestro pecado. Pero, Señor, gracias porque has dado a un hombre la promesa para bendecirnos a todos los hombres. A un hombre y a un pueblo. Y has dado a ese pueblo también la forma en que podemos acercarnos a ti en adoración. Y has puesto también como ejemplo las promesas de cómo habitarás tú en nosotros. Y hoy nosotros, Señor, somos tu tabernáculo, esperando las fiestas finales, Señor, recibiendo la Pascua, recibiendo también las semanas y esperando la fiesta final de los tabernáculos, siendo nosotros sacerdotes y vestidos con las mejores ropas para recibir a nuestro Rey y ministrar en la presencia del poderoso Señor Jesucristo. Porque fuimos contados y censados entre el número de los hijos de Israel por medio de la fe. Y así como Israel, nosotros caímos también en muchas de las trampas de este mundo, Señor, adorando a lo creado antes del Creador, y tú teniendo mucha misericordia de nosotros, teniendo en nuestra vida y en el cielo al más grande intercesor, a Jesucristo, que nunca se cansa de interceder por nosotros, ni tampoco falla, como sí lo hizo Moisés, y que murió, y que no vio la tierra prometida. Nosotros, Señor, no queremos quedar tendidos en el desierto, sino ser participantes de la vida eterna. Así que, Señor, si hay alguien entre nosotros que sigue siendo esclavo del pecado y de la esclavitud de Satanás, te pido, Señor, que en Jesucristo, el representante de la humanidad, sea liberado, Señor. Un mejor sumo sacerdote, un mejor tabernáculo, la verdadera presencia de Dios en medio de su pueblo, para que tú habites, Señor, en medio de nosotros, con expectantes a lo que será el día final, cuando estemos completamente en tu presencia. En el nombre de Cristo, Señor, nos despedimos. Amén.